Son cada vez más las personas que me dicen que como objetivo de este año quieren desconectar un poco, que necesitan encontrar espacios donde no estén involucradas las redes sociales y empezar hobbies que se experimenten por fuera de la pantalla o por lo menos por fuera de la vida digital. Incluso a mí me pasa que en unos meses me voy de vacaciones y estoy ya pensando en que quiero estar una semana sin el celular. En un mundo saturado de sobrecarga de sobreinformación y de experiencias efímeras, muchas personas están apuntando a, por lo menos por un momento y por un ratito de sus vidas, volver a conectar con lo físico, con lo analógico, a comprar vinilos, a usar cámaras, a jugar juegos de mesa, a comprar CDs, a ver películas en discos. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué es este fenómeno? ¿Es solo una moda o es realmente que hay una saturación de información que sentimos constantemente? Hoy charlamos de la vida detrás de la pantalla, de sus impactos y de la reconexión con lo analógico como vía de escape. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Azul Capuzzi y estás viendo el episodio número 20 de mi podcast Take It Easy, un número bastante alto, por eso quería hacer un episodio especial y les traigo algo que preparé un montón y que me apasiona mucho. Este tema, la verdad que hace rato que lo vengo pensando y lo preparé, tengo mucha data, así que estoy muy contenta de estar grabando esto hoy. Hacete un café o un mate y arrancamos porque hay mucho para hablar hoy y estoy muy contenta. Una de las primeras preguntas que podemos hacernos es si esto realmente está volviendo o solo representa una tendencia estética en redes sociales. O como marginación de las redes sociales, pero una tendencia estética al fin. Porque es cierto que vuelven a estar de moda muchas estéticas y muchas tendencias de décadas pasadas, como los 80s, como los 70s, e incluso yo siento que estoy en ese grupo de personas que buscamos representación ahí, porque nos gusta la música, porque nos gustan las películas, porque nos gusta el arte de esa época, lo que sea. Es esa frase de reconectando con los Beatles porque qué re carajos es esta generación. Bueno, sí, pero creo que hay algo más, creo que no es solo una tendencia. O sea, sí es una tendencia, pero no creo que la búsqueda sea solo superficial y solo estética. Como ya hemos hablado, en todas las modas siempre hay un grupo de personas que se van a sumar solo para pertenecer y por la tendencia estética. Es parte del proceso en el que algo se vuelve popular en la sociedad, pero estuve investigando y hay bastantes estudios que hablan de un incremento en la venta de vinilos, en la venta de cámaras, y yo creo que no hay que pensar tanto para identificar un patrón. En la era de la desmaterialización, hay una contracorriente que se resiste a esto. ¿Y qué es la desmaterialización de la era digital? Pensalo en toque, todo está en el celular. Antes, para escuchar música, necesitabas un tocadiscos, necesitabas los parlantes, necesitabas los vinilos, uno para cada disco. O un poco más moderno, necesitabas los CDs, necesitabas cada CD, necesitabas el equipo. Ahora simplemente necesitas tu celular. Antes, para jugar un juego de mesa, necesitabas el juego de mesa y necesitabas estar presente. Ahora lo podés hacer simplemente desde tu celular. Esto quiere decir que necesitas menos objetos. Por eso se habla de una desmaterialización. Y yo creo que la vuelta de lo analógico y de lo físico, que ya vamos a definir qué es lo analógico, es más que una tendencia pasajera, sino que tiene que ver más con un síntoma cultural de una generación que busca seguridad en un mundo líquido y digital. Vamos a definir qué es analógico, qué es digital y por qué te estoy metiendo todo en la misma bolsa, siguiendo que en términos técnicos no, pero primero te voy a dejar un par de datos que estuve encontrando. Hay un montón de estudios y un montón de números que hablan de esto, yo te nombro un par para que veamos que estamos hablando de algo real. Primero, los formatos físicos crecieron más que el promedio de la industria en 2023. Según el Global Music Report, informe de la industria musical global, las ventas de soportes físicos, vinilos y CDs aumentaron en un 14% en 2023, por encima del crecimiento general de la industria musical. Este siendo el tercer año consecutivo en el que se vende más. Y esto en 2023, ¿no? O sea, actualmente creo que creció un poco más. El vinilo está siendo el formato físico dominante por sobre los CDs, porque obviamente como lo viejo funciona, creo que uno vuelve más a lo vintage, y bueno, porque hay algo lindo en el ritual del vinilo, ¿no? Ya vamos a hablar. Pero los CDs siguen presentes. Dice que en España y en muchos países de Europa el mercado físico crece impulsado por los vinilos, siendo que en el 2025 las ventas de vinilos aumentaron un 26% frente al año anterior. Y bueno, siguiendo con esto de la venta de música, hay un informe que señala que los ingresos por formatos físicos, incluyendo CDs, vinilos y cassettes, representan alrededor del 16% total de ingresos por música grabada a nivel mundial, que es algo destacable considerando el dominio del streaming. Obviamente podemos hablar de juegos de mesa, podemos hablar de cámaras analógicas y digitales, pero son solo un par de números para que veamos que sí hay un incremento, no es algo subjetivo, no es algo de nicho, sino que a nivel global sí es un porcentaje menor, pero podemos hablar con datos duros de que está aumentando. Pero antes de continuar, me gustaría hacer una diferenciación entre lo analógico y lo digital, porque si vamos a definiciones técnicas, estamos hablando de una cosa específica. Los formatos analógico y digital son, a grandes rasgos, formas de almacenar información. Información que
se contiene en formas muy distintas dependiendo cada formato. Te lo voy a leer. En la tecnología analógica, las ondas o señales se almacenan en su forma original, como en el vinilo, donde se graban surcos para crear ondas sonoras en el propio disco. Sin embargo, en la tecnología digital, las ondas o señales se convierten en números y se almacenan como código en un dispositivo digital, como un disco duro, una tarjeta de memoria o una computadora. O sea, los formatos digitales, para que se entiendan, una computadora, un ordenador, un procesador, los tiene que traducir para entenderlos, algo así. Y como ya te dije, lo analógico se refiere a una forma de almacenar información. Una cámara digital no es lo mismo que una cámara analógica justamente por cómo procesa la información. Pero en este episodio yo no me voy a referir con analógico simplemente a la definición técnica de forma de procesar la información, sino que te aviso desde ya que va a englobar todo lo que tiene que ver con lo físico, con lo real, con lo que está fuera de las redes sociales y pertenece a la vida presencial. Porque, por ejemplo, como ya te dije, los CDs contienen música almacenada de forma digital, pero no es lo mismo que escucharlo en Spotify, ¿me entendés? Los voy a meter en la misma bolsa porque el ritual de escuchar música y lo que busca la sociedad recurriendo a los CDs que a los vinilos es lo mismo. Lo que busca la sociedad agarrando una cámara Canon digital es lo mismo que una cámara analógica. Obviamente que el resultado no es el mismo si sos fotógrafo, pero yo hablo de esa búsqueda de salir de lo digital. Por eso es que lo meto todo en la misma bolsa. Y ahora sí, arrancamos con una frase que dice: mientras más nos sumergimos en lo digital, más anhelamos lo tangible. Estaba leyendo un artículo de Substack que se llama ¿Por qué extrañamos lo analógico en la era digital?, que nombraba esa frase que te dije recién, y hablaba de algo que me parece muy interesante. Resulta que tenemos plataformas de streaming donde tenemos acceso a millones de títulos, de películas, de series, tenemos acceso a Spotify, tenemos acceso a Apple Music, donde podemos acceder a millones y millones de canciones, y tenemos acceso a Internet, donde podemos jugar un montón de juegos, y aún así nos sentamos frente a la pantalla y muchas veces no podemos decidir qué película mirar, qué serie o qué música escuchar, porque el tener acceso a todo hace que creamos que tenemos que encontrar la opción perfecta, porque hay tanto para elegir que no sabes qué elegir. Si podés acceder a todo, siempre habrá algo mejor. Este sentimiento de saturación, de sentir que te sobrepasa la cantidad de opciones que tenés, se llama la fatiga digital. Y busqué un toque más de data sobre la fatiga digital y encontré una investigación realizada en Pakistán que analiza la relación entre el tiempo en pantalla, el agotamiento psicológico y la niebla mental en una muestra de 1000 estudiantes universitarios. Se asocia un mayor tiempo de exposición digital con niveles altos de fatiga y confusión cognitiva. Mientras más tiempo estaban los estudiantes frente a las pantallas, más dificultades había para concentrarse. Esto ya lo sabemos, pero como te digo, está bueno tener un poco de información dura, ¿no? Como para ver dónde estamos hablando realmente. La niebla mental o la fatiga mental es un fenómeno que combina cansancio, lentitud de pensamiento y sensación de bloqueo. No es solo distracción, sino que produce una disminución real en la eficiencia de las redes cerebrales que procesan información. No quiero extenderme en esto porque acá venimos a hablar justamente del opuesto, queremos hablar de lo analógico, pero hay que entender la raíz de qué pasa en el ser humano, qué pasa en el cerebro y por qué estamos buscando otros lugares como refugio. Volviendo al artículo de Substack, hablaba de que nuestros cerebros no evolucionaron lo suficientemente rápido para procesar esta cantidad de información que recibimos constantemente. Por el contrario, las opciones analógicas tienen menús limitados, reglas finitas, y para sumergirte en esa actividad tenés que estar conectado con la experiencia porque necesita más de tu atención. No puedes hacer el famoso multitasking. Y además, el formato no está hecho para sobrecargarte de información. Mientras estás escuchando un disco o un vinilo, no tenés un cartel que te salta recomendando una playlist que podrías escuchar después. Mientras estás jugando a las cartas, no te salta una publicidad con otro juego parecido que te deberías descargar o con otra cosa distinta que te quieren vender. Cuando terminas de ver una película en DVD, no salta un cartel que dice: estos títulos fueron específicamente pensados para vos. Y en este mundo en el que vivimos rodeados de tanta información y tanto estímulo y un algoritmo que constantemente parece saber lo que queremos, es muy refrescante por un ratito dejar de lado esa dinámica y conectar con experiencias que no nos sobrecargan de información. Y no es que antes no te querían vender cosas, sino que el formato era distinto. Parecería ser que la limitación de lo analógico pasa a tener un atractivo. Esto te lo voy a ampliar en un ratito, pero ahora quiero que pasemos a hablar de esta característica que tienen los objetos físicos, que es la posesión. Cuando vos tenés acceso a todo de forma digital, nada lo posees, nada es tuyo. Yo sé que el celular se posee, pero el celular te resuelve todo. Si vos tenés un tocadiscos o tenés
una máquina para poner CDs, primero que es tuyo, lo posees, lo tenés un vínculo distinto con el momento de ir y escuchar música, y además lo tenés que cuidar porque si no se va a romper. Algo casi impensado en la era de la desmaterialización porque no podés romper Spotify, sí podés romper el celular, pero no puedes romper específicamente lo que te vincula a vos con escuchar música. Es como que sí tenés algo que puedes romper, pero es una cosa que te resuelve todo, no tenés algo específico, y mientras estás escuchando música probablemente te llega un mensaje y bueno, el tema del multitasking. Hay mucho para hablar y no quiero bombardearte información, quiero ir como por pasitos, así que ahora vamos a hablar de esto de poseer. Ustedes saben que para la mayoría de episodios de este estilo yo hago research y lo suelo hacer en la compu, ¿no? Obviamente voy a internet y me pongo a leer o a ver videos. Pero me parecía que era un poco contradictorio buscar información sobre la vuelta de lo analógico 100% en un medio digital. Entonces me puse a hablar con gente. Dije, a ver, vamos a hablar con gente a ver si alguien tiene algo interesante para aportar. Y una de las personas que hablé es un amigo que es coleccionista de vinilos. Le mandamos un beso al David. Siempre me escucha los podcasts, así que seguramente está escuchando esto. Y le pregunté por qué es coleccionista de vinilos, qué lo lleva a tener esa pasión y por qué los elige, ¿por qué invierte tanto? Porque ser coleccionista de vinilos es muy caro. Él fue el que me nombró esto de que cuando tenés acceso a todo, nada es tuyo. Y principalmente él es muy melómano, es una persona que tiene un vínculo muy intenso con la música. Y me hablaba de esto de que hay algo en poseer físicamente el objeto que te conecta con una pasión. Particularmente los vinilos traen consigo un ritual. O sea, el ritual de escuchar música en vinilo es elegir uno de los que tenés, que probablemente no sean 1.000.000, agarrar el disco muy delicadamente porque no lo puedes agarrar del medio porque si se te arruinan las ranuras que hacen la música, entonces lo tenés que agarrar del costadito, lo tenés que poner en el tocadiscos y tenés que colocar la aguja justo en el punto donde arranca el álbum o donde arranca esa canción que querés escuchar. Es todo un ritual muy distinto a agarrar Spotify y poner la canción. No digo que sea mejor, no digo que sea peor, digo que es distinto y que la experiencia del vínculo es distinto. Además, los vinilos tienen una carga estética. Me lo dijo él, yo no lo había pensado y me parece muy interesante. Antes, cuando se sacaban discos físicos, se ponía mucho énfasis en el diseño de la tapa, el diseño de la contratapa, los pósters, cómo van a estar puestos los tracks de las canciones, los colores, si es un dibujo, si es una ilustración, si es una foto. Y esa es una forma más de comunicar y de diferenciar ese álbum de otros. No diría que se perdió, sino que se transformó. Hoy en día le damos más atención a cómo se presenta estéticamente en redes sociales. Y se sigue estando esto presente de la propuesta estética. Pero antes era algo que poseías físicamente, que tenías vos, que era más propio. Y obviamente todo lo que vos tenés que tener y cuidar te lleva a tener un vínculo distinto con el objeto y con el ritual. Volvemos a esto de que lo físico conlleva un cuidado. Para que la cámara analógica o digital, el juego de mesa o el disco de tu banda favorita te dure, tenés que cuidarlo. Y esto de que sea algo que se posee y que se tiene en las manos hace que el objeto tenga una carga histórica. Volviendo a la charla con mi amigo, y esto me pareció súper interesante, él tiene vinilos que muchos son los que su padre tenía. Y eso conlleva una gran representación y una presencia tácita de su padre, digamos. Porque él no solo está escuchando el mismo contenido musical que escuchaba su papá, no está escuchando lo mismo, sino que encima está escuchando exactamente el mismo disco, el mismo objeto. Específicamente el que él ponía una y otra vez. Y cuando vos tenés un vinilo, las canciones que vos más escuchás se rayan y después se escucha distinto. O sea, es como que estás escuchando y puedes darte cuenta qué canciones el papá escuchaba más. O sea, como que hay una conexión directa con la carga histórica que tiene el objeto. Eso también lo podemos hablar con el uso de la ropa vintage, porque es algo que se puso otra persona, ¿me entendés? Que tiene como un valor histórico. No es que te tiene que importar, pero es algo, ¿me entendés? El mercado de lo viejo siempre tiene carga histórica porque antes de estar en tus manos pasó por otras manos. Y acá nos lleva a pensar en que la experiencia que tenemos con algo no solo radica en lo que ese objeto o eso nos da, sino también en que es distinto cuando tiene una historia, cuando representa algo más, cuando no es solo el contenido, sino que representa algo más. Cuando todo lo tenemos en nuestro celular, dejan de haber objetos y los objetos dejan de tener alma e historia, porque tu papá no te puede dar el legado de la música que escuchaba cuando era chico, porque escuchó Spotify, ¿me entendés? Y no te va a dar el legado de su Spotify, porque es una aplicación y no se posee. No te puede decir, toma hija, este es el disco que yo escuchaba cuando tenía 20 años y está todo rayado, pero lo amo y cuídalo. No te lo puede dar porque lo escuchó en Spotify, ¿me entendés? Y es re loco esto, es re loco, como que son cosas que yo no había pensado. El vínculo que tenés con lo físico es distinto, y esto ya lo hablamos en el episodio 3, que lo amo, que siempre lo nombro porque ese episodio fue un punto culmine para mí, que se llama Aprende a consumir arte, que hablamos de esto de que es distinta, obviamente, la experiencia que vas a tener con algo si antes de conseguir, por ejemplo,
volvemos a la música. Un disco antes tenías que hacer una cola re larga, tenías que esforzarte un montón porque era difícil de conseguir y hoy en día te descargas la aplicación y lo escuchás. Te agarras YouTube y lo puedes escuchar on demand cuando vos quieras. Yo no creo que haya algo bueno o algo malo, es distinto, pero claramente en un momento en el que estamos saturados volvemos a este anclaje, a esto que se siente más real. El ser humano vuelve a buscar esa conexión con la sensorialidad y la carga histórica que le da tener un objeto físico y real. Hay una frase que encontré en una página de internet que dice: la vuelta a estos objetos no es una negación a la tecnología, sino una forma de defender espacios de experiencia tangible. Y ahora me pregunto, ¿por qué hablamos de real cuando hablamos de analógico, siendo que hoy en día lo digital ya como que roza lo real, porque mucha de nuestras vidas está en el celular, está en la vida digital, y como que es real en algún punto, porque es algo que nos atraviesa todos los días? Me puse a pensar y es re interesante tener en cuenta que las personas, desde que somos jóvenes, desde que somos niñas, interactuamos con los juguetes, con los objetos desde nuestros 5 sentidos y principalmente desde el tacto. Cuando eras chico, agarrabas, no sé, un osito de peluche, una Barbie o un autito y no era lo mismo, porque la experiencia sensorial era distinto al objeto. Hoy en día, si un nene agarra la tablet y juega un juego de Barbie, un juego de un osito de peluche, un juego de un autito, es lo mismo, porque es una pantalla lo que está viendo. Y yo tengo esta sensación de que el ser humano nació para interactuar con las cosas de forma física. Es cierto que lo digital tiene muchas ventajas. La tecnología acá no la venimos a negar ni la venimos a odiar. Es muy eficiente y nos permite llegar rápido a un montón de lugares donde tal vez tardaríamos mucho más en llegar. Pero es predecible que el ser humano necesita una vuelta a lo sensorial, a lo real, a lo que puede tocar y a lo que debe cuidar, porque si no lo cuida se rompe. Volver a sentir que son parte de nuestra vida las cosas. Y acá nos podemos hacer la pregunta de: ¿esto es una vuelta o es una búsqueda de balance? Te la dejo para que la pienses. Anda pensándola, que la vamos a responder un poco más adelante. Pero ahora quiero hablar de esto de volver a sentir que lo nuestro es nuestro y esta conexión con el presente. ¿Y por qué te hablo de presencia? Para mí hay una gran relación en tener todo en tu celular y hacer multitasking. Hacer multitasking es hacer muchas cosas a la vez. Vamos a pasar a hablar de la presencia y de la ritualidad. Hoy en día está súper normalizado hacer un montón de cosas a la vez. Probablemente mientras me estás escuchando esto estás lavando los platos, limpiando la casa, haciendo otra cosa. Decime que no porque casi que no te creo, ¿eh? Yo hago lo mismo. Hablando de vuelta de música, porque saben que me encanta la música y no puedo parar de nombrar la música. Hoy en día primero no se suelen escuchar discos enteros, ahora está volviendo un poco más eso, pero vivimos en la era de las playlists. Y si escuchas música probablemente lo hagas mientras estás manejando o estás haciendo otra cosa, no te sentás a escuchar un disco. De hecho estoy leyendo el libro Rayuela de Cortázar y me encanta porque hay un club de amigos que se juntan constantemente a escuchar vinilos. Y literalmente la juntada es: se juntan todos y se sientan en un lugar y se ponen a escuchar vinilos. Y esa es la juntada y hablar del disco. Me encanta. Pero hoy en día se perdió eso de sentarse a escuchar el disco, sentarse a jugar un juego, sentarse y ver una película y no usar el celular. Y eso que la película es digital, porque es una pantalla, pero hay algo en esa retención de atención y de foco que se necesita para hacer eso. ¿Cuántas veces te pasó que viste una película y terminaste usando tu celular? Probablemente un montón. Y yo creo que la vuelta de lo analógico, de lo físico y de lo que requiere más cuidado en más tiempo es que estamos pidiendo a gritos momentos en los que podamos conectar con una sola cosa, aunque nos cueste, porque justamente las redes sociales, TikTok y todo lo que está en tu celular está hecho para generarte esa necesidad de volver y para que no puedas disfrutar de otras cosas que son más lentas y que requieren más de tu foco. Pero a la vez lo necesitas porque te agarra el burnout, porque estuviste 5 horas con el celular y necesitas otro tipo de estímulo. Es como que estamos en ese constante tire y afloje de necesitar algo que nos cuesta más disfrutar que lo que tenemos a la mano. Y no solo nos cuesta más disfrutar, sino que nos cuesta más también acceder a eso. Es todo un tema. Lo vamos a hablar un poco más adelante, pero yo creo que más allá de la búsqueda estética y de ser cool y de pertenecer, es una forma de recuperar algo que fuimos perdiendo y es vivir en el presente, en el momento, hacer una cosa y focalizarte, por lo menos por un rato. ¿Lo viejo funciona, como dice la serie del Eternauta? Yo creo que sí. Lo viejo funciona, pero no simplemente para hacerse el pretencioso, sino porque hay una necesidad de habitar el presente y no sentir que está constantemente escapándosenos de las manos. Yo creo que lo analógico vuelve como una reivindicación del presente. Porque los formatos físicos nos obligan a sumergirnos en una experiencia y experimentarla con lentitud. Y volviendo a esto de la fatiga digital, la saturación de las opciones y la sensación de siempre poder elegir algo mejor, de sentarte enfrente de la tele, poner Netflix, HBO, Prime, lo que sea, y no saber qué elegir, porque hay
demasiadas opciones. Cito el artículo de Substack. Las restricciones de lo físico, lejos de frustrar, liberan. Nos obligan a vivir el momento como viene, no como lo imaginamos. Nos quitan la ansiedad de las infinitas alternativas no elegidas. O sea que parecería ser que lo limitado pasa a tener un atractivo totalmente opuesto a lo que nos venden las plataformas, porque justamente lo que te venden es esta idea de sos dueño de lo que querés ver, on demand, vos podés hacer lo que quieras, que en su momento cuando se pasó de justamente de lo analógico, de lo físico, que era tener DVDs, que era tener CDs, a lo digital fue un mundo, porque es como podés escuchar lo que querés cuando querés, y eso a mí me encanta, es una idea que me encanta. No es que estoy en contra de eso, claramente, no, me encanta que me puedas ver ahora, pero parece que hay algo lindo en sentarte en tu casa y elegir una de los 6 CDs que tenés y no de los 300.000 que puedes escuchar en Spotify. Parece que hay algo que atrae ahí. Y otra cosa también, actualmente las fotos podés sacar una, si no te gusta te sacas otra, te sacás 70, elegís las 15 mejores, las pones en favoritos, las seleccionás minuciosamente. Antes tenías un rollo y tenías 5 fotos y con esa foto te conformabas. El verano pasado hice una producción de fotos en casa con un amigo que trajo una cámara analógica y nosotros teníamos, me acuerdo que eran 35 fotos para hacer. Íbamos pensando como cuántas fotos hacíamos en cada lugar, nada que ver a las cámaras digitales o al celular que puedes sacar 700.000 fotos y claramente te van a gustar un montón, pero había algo lindo en tener que decir, che, acá sacamos bien, o para esta foto esperamos un poco más que baje un poco más la luz, como que hay algo lindo con esa experiencia. Encontré un artículo que, paréntesis, ya lo digo siempre, ya lo saben, pero lo aclaro, toda la data, los artículos o los videos, lo que sea de lo que hablo en los episodios, yo lo dejo en una destacada de mi Instagram que se llama Data. El Instagram del podcast, en realidad, se llama Take It Easy Podcast _, así que si te interesa esto, lo podés ir a leer ahí. Pero bueno, encontré un artículo que decía que la socióloga británica Sian Lincoln sostiene que el regreso de lo material tiene un componente simbólico muy poderoso. Dice, en la cultura digital todo es reversible y reproducible. Una foto en Instagram se puede borrar o filtrar 1000 veces. Una Polaroid es única. En un mundo saturado de réplicas, lo imperfecto adquiere valor. Esta singularidad, un rasguño en el vinilo, un borde quemado de una foto instantánea, convierte el objeto en testigo de un momento irrepetible. Y acá encontramos una conexión entre vivir el presente, entre una conexión con nuestra existencia y los objetos físicos que tenemos. En la carga histórica de la que ya te hablé, todo está conectado, amor, todo está conectado. Solo que es un tema difícil de abordar, entonces te lo tengo que ir hablando a poco, pero tiene que ver con esto de la presencia, esto de que vos escuches un vinilo y sepas que es el mismo que escuchó tu abuelo, o tu viejo, o una persona random que tiene una parte rasgada porque esa parte la escuchó un montón de veces, ¿me entendés? Hay algo en que tal vez la foto no es la más linda, pero es la única que se pudo tomar y eso representa exactamente el momento, es más honesto, más genuino. En el artículo decía, un juego termina cuando se acaban las cartas, la conversación termina cuando la gente se va a casa y el libro termina en la última página. Y esto está conectado con atesorar el momento vivido, porque lo finito es único, es irreversible y es memorable. ¿Cómo te estoy hablando? Che, estoy dándolo todo en este episodio, chicos. Voy a tomar un poco de agua. Mientras tanto, acá meto el chivo de que me sigan a Instagram. Mi Instagram personal es hcapuzzi_, y el Instagram del podcast, que ya te lo dije, es takeiteasypodcast_. Pueden comentar, likear, suscribirse, todo. Y seguimos hablando. Ahora vamos a hacernos la pregunta que yo sé que por ahí te estuviste cuestionando por qué todavía no lo hablamos. ¿Esta vuelta es solo una cuestión de nostalgia? Porque hoy en día está muy de moda la palabra nostalgia, porque es verdad que es un sentimiento que está muy presente en la sociedad, esto de buscar lo viejo como refugio, de volver a conectar con el pasado que fue mejor. Siempre que se habla de la vuelta de lo viejo, se habla de nostalgia. ¿Vos qué opinás? No sé. Yo te digo que para mí considero que sí hay una carga nostálgica y una búsqueda de refugiarse en un pasado donde lo que actualmente nos angustia no existía, como puede ser que todo esto de la inteligencia artificial te genera ansiedad, te genera angustia, porque hay mucha gente que le pasa. Pero no creo que en este caso se trate simplemente de nostalgia, porque si sería nostalgia el único factor, entonces no serían los nativos digitales los primeros que recurrirían a estos medios analógicos y físicos, sino que los primeros serían los que vivieron esa etapa, los que vivieron el momento donde se usaban los vinilos, donde se usaban los DVDs, donde se usaban los CDs, donde usaban las cámaras analógicas. Serían los boomers, los baby boomers, las personas más grandes. Pero ¿por qué los números dicen que los jóvenes son los que están recurriendo a esto? Yo creo que es una combinación entre nostalgia y con la necesidad de conectar con el presente y sentirse menos bombardeado de información. Pero ahora vamos a responder esta pregunta que te dije antes de si todo esto
esto de la vuelta de lo analógico es realmente una vuelta o es un balance. Espero que lo hayas pensado. Espero que lo hayas pensado. ¿Vos decís que vienen los medios analógicos a dominar de vuelta a los digitales o vienen a ser un respiro de aire fresco para esta saturación de información? Vamos a ser realistas, lo analógico no viene con tanta fuerza como para reemplazar a la digitalidad, eso para mí es imposible. Pero pensá, y esto es muy interesante, que principalmente mi generación, y los que son un poco más chicos, generación Z para abajo, somos y fuimos como ratas de laboratorio, porque somos la primera generación de la historia en experimentar haber nacido y crecido con celulares y con redes sociales. Algoritmos que son adictivos y luego de tantos años de adicción, lo que yo creo es que estamos aprendiendo a usarlas, porque piensa que somos la primera generación de la historia que está viviendo con esta sobrecarga de información. Esto nunca pasó antes, nunca pasó. La inteligencia artificial nunca pasó antes. Que tengas todo a tu mano nunca pasó antes. TikTok nunca pasó antes. Son fenómenos con los que estamos aprendiendo a vivir. Todas las generaciones aprenden porque en realidad todo lo moderno justamente es moderno y es nuevo porque nunca pasó antes. Pero lo que se está viviendo hoy en día es algo que no se experimentó en otros momentos de la historia ni cerca. Yo creo que no es una vuelta, sino que es una búsqueda de balancear lo que nos genera. Porque nos dimos cuenta y tenemos presente que no vinimos al mundo a tener nuestra vida en un celular y que vivamos por el celular. El punto es que estamos recordando o viendo y buscando una alternativa para tener en cuenta que la vida es más que eso. No solo existimos detrás de una pantalla, pero necesitamos pruebas de eso, porque es la única realidad que conocemos. Pensá, si vos sos un niño que nació y le dieron una tablet, ¿cómo hace para darse cuenta que hay otra cosa más? A mí me flashea mucho pensar que mis papás existieron en un momento donde no había celulares. Es muy loco que vos te ibas y volvías a las 5 de la mañana a tu casa y tu vieja no sabía en ningún momento cómo estabas. O sea, a mí me parece como que es muy loco. Es muy loco pensar una vida sin WhatsApp. Pero no es loco porque somos cortos de mente y porque no nos da y porque somos unos adictos. O sea, sí somos unos adictos, pero porque también es lo único que conocemos. Y yo creo que está la generación buscando un balance, una forma de encontrar otras experiencias con las que pueda conectar desde otro lado. Y si vos tengas la edad que tengas, estás buscando reconectar con lo analógico, con el presente y con lo físico, vamos a charlar, voy a darte un par de tips de qué estoy haciendo yo para sentir que mi vida está un poco más cargada de esto. ¿Cómo podés hacer para sumar un poco más de este tipo de experiencias a tu vida? Yo creo que lo primero que tenés que hacer es tener en cuenta esto que hablamos de que no es una vuelta, sino que es un balance. No seas extremista de querer ir, me tengo que tener la colección de vinilos o de CDs porque si no, yo no. No. El punto es buscar una manera de incluirlo en tu vida como puedas. Personalmente a mí me suma mucho tener alrededor personas como mi amigo que es coleccionista de vinilos, porque es como que yo ahora sé un poco más de vinilos porque el otro día hicimos un evento en casa, vino a casa y los trajo, entonces es como que pude aprender, los pude ver, los pude tocar y es como que es lindo eso. Tengo un conocido que ya les conté que me sacó fotos en cámara analógica y yo ya sé cómo funciona un poco eso, el tema del rollo, cuánto tarda, ¿me entendés? Es como que está bueno rodearse de gente que anda en esa. Pero primero lo que yo haría para reconectar con todo esto es ir por lo que vos tengas en tu casa. Si tenés juegos de mesa, si tenés cartas o tenés los CDs viejos de tu familia, cualquier cosa que puedas hacer para conectar con el momento presente, que no haya un celular de por medio, para mí es genial. Y en caso de que no tengas nada en tu casa, yo optaría por ir a bares, museos o experiencias culturales que, si sos de Buenos Aires como yo, está lleno de cosas y más porque claramente se dieron cuenta que está volviendo esta necesidad de conectar con lo físico, con las experiencias un poco más tranquilas, lo están explotando a full. Hay muchos bares donde pasan vinilos, donde son bares de juegos. A mí lo que me gusta hacer mucho es ir a jugar al pool. Por ejemplo, hay un bar si sos de Buenos Aires, en Villa Crespo que se llama San Bernardo, que me encanta porque es un bar que está detenido en el tiempo, te lo recomiendo. Otra experiencia que a mí me encanta son los parlantes holofónicos. Los que me siguen en Instagram saben que siempre voy. Es un lugar donde escuchas música a oscuras, con una calidad muy piola. Si te copan de verlo, te dejo el Instagram acá. Ir al teatro, ir al cine. Si podés comprarte una cámara digital, hay un montón que venden en Marketplace que son re baratas. Para ir y juntarte con tus amigos y no estar todo el tiempo con el celular sacando fotos. Y si te juntás con tus amigos, intentar no tenerlo en la mesa y conectar con la charla, como que recordar que la vida no pasa solo por el celular. Y en realidad ese es el fin. Todo lo que puedas hacer para conectar con eso, genial. Y está por terminar el episodio, pero te voy a decir un último tema, que más que un tema nuevo, ya lo hablamos en el podcast, es un recordatorio. Y es esto de, tenés que reaprender a aburrirte. Recordá que todo lo que está en el celular, siendo esto el scroll infinito de TikTok, las redes sociales, las notificaciones y las recompensas constantes, estimulan, y esto lo voy a leer, estimulan los circuitos dopaminérgicos del cerebro.
Ya lo sabemos, pero te lo recuerdo para que te quedes con esto. Generan una sensación momentánea de gratificación que estimula la conducta de revisar el teléfono una y otra vez. Y esta dinámica, como ya dijimos, altera la forma en la que procesamos la información y hace que siempre quieras más. Siempre vas a querer más. Un juego de mesa, un libro o una película de los 80s no está hecho para hacerte querer más. No está hecho para darte ese placer instantáneo, pero que te da una experiencia distinta. Ya lo hemos hablado en otros episodios, pero lo recuerdo porque es importante y es esto de que el buen arte no busca darte placer instantáneo y este tipo de experiencias tampoco, no porque no te quieran vender, sino porque se vendieron en un momento y se comercializaban en un momento en el que el ser humano tenía otras necesidades de estímulo. Y quiero que te quedes con esto de que cuando te sientes y hagas estas actividades, recordá que no te vas a sentir tan bien como te hace sentir el celular. Por lo menos no te vas a sentir tan estimulada. Pero espera a acostumbrarte porque lo que te puede dar es mucho más valioso que simplemente placer instantáneo. Y recordá que sos mucho más que lo que está dentro del celular, que tenés una vida fuera del celular. Pero tampoco lo demonices, porque es una re herramienta, sirve para un montón de cosas. Y en algún punto muchas gracias, porque si no yo nunca te habría dado este mensaje. Es donde transcurre gran parte de nuestra vida, sí, pero no en su totalidad. Recordá que la vida digital no es la única que existe y que puedes elegir actividades que te conecten con el momento presente. Fin. Ay, qué buen episodio. Me encantó este episodio. Estoy muy contenta. Siento que es un poco como dramático, porque la vuelta de lo analógico, pero lo necesitaba hablar y la verdad que me encantó. Quiero saber qué opinas, así que si te llegó, si te generó algo, lo espero abajo, yo contesto todos los comentarios. Y si estás en Spotify, acordate de ratear el programa. Si estás en YouTube, acordate de suscribirte. Y muchas gracias por escucharme. Este es el último episodio del año. Estoy muy contenta de estar cerrando el año con un podcast. O sea, como que no lo puedo creer. Arrancamos en agosto y ya estamos por el episodio número 20. Estoy muy feliz. Estoy muy feliz y te agradezco mucho por escucharme. Y si lo estás viendo en esta época, feliz fin de año, felices fiestas y todo. ¡Mua! Te mando un beso.